También los presidentes de los bancos centrales se equivocan, ¿verdad? Efectivamente, sobre todo porque el grado de incertidumbre que ha venido prevaleciendo desde el año pasado ha sido muy intenso. Y esta crisis y sobre todo la inflación nos ha hecho cambiar las expectativas de todo. De hecho, el Banco de México también ha venido cambiando su expectativa de inflación trimestre por trimestre. Pero es muy interesante este recuento que haces sobre cómo han cambiado las opiniones Sí. del presidente de la Fed. Algo similar también, por cierto, ha ocurrido con el Banco Central Europeo. Y lo que más me preocupa es la previsión final de que a fin de cuentas sí están esperando una recesión en Estados Unidos y eso nos pegará todavía más intensamente en la economía mexicana. Así Pero que es un recuento muy bueno y nos un podríamos panorama muy preparar. preocupante. Nos podríamos preparar, ya que dices, es previsible, ya le estamos viendo, la probabilidad al menos está ahí, ya se habla con bastante frecuencia. ¿Es posible que una economía se prepare si viene la inflación y se enfrente con mayor posibilidades de éxito o menos daño? Bueno, en esta inflación en particular, creo que ha resultado difícil, sobre todo porque la intensificación de las presiones inflacionarias con la guerra de Ucrania resultaron más intensas de lo que podía haberse esperado. Y en las condiciones de apertura y globalización en las que estamos, es muy difícil impedir esa filtración de la inflación global, sobre todo con la alta dependencia que tenemos en el caso de México de alimentos y con la alta dependencia más alta que la dependencia mexicana. Pero hay que fijarnos que incluso Estados Unidos, que ya no tiene una dependencia energética tan alta como en el pasado, aunque sí sigue importando petróleo, obviamente, está desarrollando procesos inflacionarios a los previstos. En este caso en particular, con una inflación global, es muy difícil prepararse. Por eso, medidas del PASIC, el Programa Antiinflacionario de México del 4 de mayo, van a tener un efecto muy limitado. Pero en fin, ese es un tema que ya han comentado mucho, que ya has comentado mucho en tu programa. Y Hoy, en pocas palabras, yo veo difícil frenar ese proceso. Índice Nacional de Precios al Consumidor, primera quincena de mayo, 7.58%. Regularmente, y ahí tenemos la gráfica que explica que regularmente en la primera quincena del mes de mayo, esa es la general, y tenemos otra de las tendencias, la primera quincena del mes de mayo regularmente, ahí está, muchas gracias, la primera quincena del mes de mayo regularmente la inflación es de corte negativo, o sea, suele suceder que en esta primera quincena de mayo haya un valor negativo. ¿Tú crees que esto, el 7.58, se debe a la costumbre de la primera quincena o ya es un cambio de tendencia inflacionaria en el país? Es muy probable que sea lo segundo, Eduardo, porque ya a estas alturas, y por cierto, ya el propio Banco de México lo había dicho, ya a esas alturas ya empieza a advertirse una inflación no inercial en el sentido que tuvo en las épocas de alta inflación en el pasado, Ajá. pero sí ya es una inflación autogenerada o como se dice de manera un poco críptica a veces, una inflación endógena, que ya manifiesta procesos de traslado de precios en la cadena productiva y no solamente una inflación importada. Pero también es probable que estas inflaciones de estas quincenas ya empiecen a estabilizarse, pero siempre y cuando sea cierto el pronóstico de que la inflación empieza a ceder a fines de 2022 y a reducirse en 2023, aunque como nos ha dicho Banco de México, ya la inflación objetivo ya no se va a alcanzar ni siquiera en 2024. De este modo yo creo que el problema continúa
y que estamos, todavía yo no he visto la descomposición de ese índice para saber qué tanto es por energéticos, qué tanto es por alimentos importados, etcétera, ¿no? Pero repito, es muy probable que sea ya una inflación endógena, una inflación que ya empieza a reproducirse internamente y no solamente una inflación importada. Bueno, a ver, te doy dato sin el ánimo de presionarte en ese sentido, pero por ejemplo, ahí tienes la gráfica donde están los por componentes, Ernesto, si eres tan amable, la gráfica larga, la que habías puesto inicialmente. En el caso de la subyacente, estamos hablando de 7.24% variación anual, 7.24%. Y bueno, tenemos en alimentos y bebidas una inflación de 11.23%, en mercancías no alimenticias 7.48%, son los componentes más importantes. En la no subyacentes, en la subyacente está en 7.24, te había dicho, y 11.23 en alimentos, bebidas y tabaco. Y no subyacente, agropecuarios, estamos hablando de 12.67%, frutas y verduras 12.76%, pecuarios 12.60%. Son los tres componentes más importantes de la no subyacente, donde se cuenta todo y se valora todo, ¿no? Gracias por el detalle de los datos y creo que lo más preocupante es que la inflación de alimentos siga estando muy por encima de la inflación general. De acuerdo a la estimación del Coneval, la inflación de la canasta alimentaria, en particular para la población en pobreza extrema, pues ya se estaba aproximando al 14% en año a año. Es decir, cerca de 7 puntos más que el promedio del índice nacional de precios al consumidor. Y con estas presiones de la inflación no subyacente en alimentos, casi 13%, está uno de los más importantes de este proceso inflacionario, que es que el encarecimiento de la canasta básica, como lo acabas de decir, este 11.2% del crecimiento de la canasta alimentaria apunta a una presión muy fuerte para los próximos meses. Creo que es uno de los aspectos más preocupantes porque el encarecimiento de la canasta alimentaria, sobre todo para la población en pobreza extrema, lo que está haciendo es afectar el acceso a la alimentación. Ya la FAO lo ha estado diciendo para el mundo entero. Estamos viviendo un periodo de encarecimiento de los precios de los alimentos que está aumentando la inseguridad alimentaria y de hecho en algunos países ya con niveles cercanos a lo que se califica como hambre. En pocas palabras, en la presión en los precios de la canasta alimentaria y sobre todo por las condiciones tan difíciles en el sector agropecuario por el periodo de sequía, ¿no? Entonces creo que sí es un panorama que sigue siendo muy preocupante. Y un asunto más que quisiéramos comentar contigo, tenemos ahí una gráfica de cómo se ha comportado la inversión prevista en activos. Le pido, si fueras la inversión física que está presupuestada y la que se ejerció en efectividad, está en las gráficas donde está desde el 2012 hasta la fecha, donde tenemos, por ejemplo, el dato, ¡ay! Se me movió esto. Tenemos el dato, ahí está, muchas gracias Ernesto, de que en el primer trimestre de este 2022 el gobierno federal invirtió 152.503 millones de pesos en inversión física. Y el dato del economista, esta es una gráfica del economista, viene, el más remoto es del 2012, y esa cantidad de dinero es la más baja desde el 2012 a la fecha. Y con respecto al 2012, es 21% en términos brutos, digámoslo así, es 21% inferior a la que ya se ejerció en el 2012, tomando en cuenta que desde 2012 a la fecha hay una inflación de 55%, o sea, la contracción que ha hecho el gobierno en inversión física es verdaderamente brutal. Sí, bueno, qué bueno que tocas este tema, porque creo que ese es uno de los aspectos
pues que menos están hablando públicamente, y creo que es muy sano que lo saques en este programa, Eduardo, porque lo que está ocurriendo con la inversión pública está agravando la desaceleración económica. Un poco de contexto previamente. Para 2022, el presupuesto de egresos de la Federación tuvo un rasgo muy importante porque decía que la inversión pública iba a crecer 14%. Pues empezamos mal, porque en efecto, en el primer trimestre, como lo retomas del importante artículo del Economista, la reducción de la inversión pública fue de 8% en términos reales respecto a 2021. Y en efecto, es el primer trimestre más bajo de más de una década, pero si nos fuéramos un poco más atrás, este primer trimestre incluso es más bajo que la inversión pública de 2007 y de 2006. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué dejaron caer tanto la inversión pública en el primer trimestre? Cuando todo el mundo sabe que recortar la inversión pública es favorecer la desaceleración económica. Y el informe de finanzas públicas de Hacienda a la Cámara de Diputados lo dice un poco crípticamente, pero lo dice, pues en realidad la baja de la inversión pública se debió a las aportaciones patrimoniales que el gobierno federal siguió haciendo a Pemex y que no se tradujeron en más inversión, o por lo menos no en inversión física. Para el primer trimestre del año, el gobierno federal tenía previsto invertir 228,000 millones de pesos. Invirtió 152,500 millones de pesos. Pero aún más, el recorte principal estuvo en la inversión física directa, que se desplomó 28% respecto a la del primer trimestre de 2021. Y eso lo vamos a resentir, o lo estamos resintiendo ahora, por el bajo crecimiento de la economía. Por cierto, la baja de la inversión fue también en el sector energético, no solamente en petróleo, sino también en electricidad. Es uno de los aspectos más delicados, sobre todo porque la propia previsión gubernamental lo que dice es que para los próximos años, hasta el 2025-2026, la inversión pública se va a seguir reduciendo. ¿Qué es lo que va a provocar esto? ¿Qué es lo que ya viene provocando desde el pasado? Pues que las capacidades productivas están también afectándose y el llamado crecimiento potencial va a la baja. Entonces, este dato del primer trimestre es muy negativo, muy preocupante, y en el fondo, en realidad, con esta baja de la inversión pública tiene mucho que ver, pues, el hecho de que estemos dedicando tantos recursos al subsidio de combustibles. Y a fin de cuentas, el ajuste se está dando otra vez por el lado del gasto de inversión. Ese es en síntesis lo que opino al respecto, Eduardo, y qué bueno que se toca este tema porque es uno de los aspectos más graves de lo que está ocurriendo este año, dado que, repito, eso está propiciando una mayor desaceleración económica. Maravilloso, qué bueno que lo señalas, qué bueno que lo apuntas, y seguiremos insistiendo en ese asunto y sobre todo teniendo el privilegio de platicar contigo en las mañanas. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por estar en esta tu casa. Al contrario, Eduardo, muchas gracias por la invitación, que tengan muy buen día y que el programa continúe con fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto, Enrique, muy amable.